bienvenidos, ¿cómo les va? Ay, gracias, Johnny, ¿cómo les va a todos? Poniendo un poco de color a tanto grisáceo que hay en el día de hoy y toda esta semana. ¿Cuánto hace que llueve, chicos? Basta. Cierren las canillas, se olvidaron algo abierto. Es un embole. ¿Cuándo para, Alfred? No importa, pero está divino cuando llueve. No, es insoportable y hoy pasaron cosas feas, así que mejor no, basta, ya está, que salga el sol, que seque todo, así se seca la ropa, se nos secan los pisos, podemos por lo menos salir un poquito al aire fresco. Bienvenidos todos, lo que sí es cierto es que hay más gente mirando la tele y eso está bueno porque nosotros vivimos de esto. Así que quédense hora y media a prepararse algo rico, como digo siempre, hoy está ideal para tortas fritas, qué rico, o unas ricas facturitas tibias, qué delicia, quédate ahí con nosotros, el mejor equipo de la televisión argentina, vos y todo esto. Empezamos, Martín. Dale, mientras comer la facturita tibia, el Senado aprobó por 44 votos positivos y 20 en contra la expropiación de la Exicone calcográfica, o Chicone. Y envió el proyecto a diputados donde podría convertirse en ley. Podría. Están en eso. El Ministerio de Educación de la Ciudad habilitó un 0800 para denunciar la intromisión política en las escuelas. Vamos a estar hablando de esto. ¿Qué te parece que se haga militancia desde algún sector en los colegios? ¿Qué te parece que se habilite esta línea telefónica para denunciarlo? Vamos a hablar de este tema. En la pelea por la coparticipación federal, el gobierno de Corrientes, Ricardo Colombia, el gobernador, anunció ayer que su gobierno recurriría a la Corte Suprema para reclamar la finalización del pacto fiscal de 1992, como lo hizo Wiener en Santa Fe y lo haría de la Sota en Córdoba. Stiglitz, ahí está el señor. Tenemos un informe que elaboró la producción sobre la visita de este premio Nobel. Disertó sobre la crisis en los Estados Unidos, Europa y Japón. Dicen que está en la crisis en Japón, que hoy para comer necesitas por lo menos 2 palitos. Es viejo, pero viste que es como tierno, qué sé yo, que sí, pero lo hizo el Tano y yo lo quería decir para hacer un homenaje. Pero el Tano hace chistes malos, Celina. No siempre, pobre Tano, vive de esto, el Tano, tenés que ser No, tiene mucho más talento que hacer chistes, un hombre con enorme talento. Y es un hombre además muy culto y educado, Es igual culto, que vos. educado, habla ruso, el Tano habla ruso. Sí, entre otros idiomas. Estudió ruso y vivió en Rusia. Sí, ya lo sé. Vamos con las vías de comunicación, ¿le parece, señor? Claro que sí, www.tvpublica.com.ar, nuestra página web. Allí está todo, la imagen del General San Martín también, obviamente, es el día de la fecha. También nuestro Twitter, o Twitter, como prefieras, TV-Pública, nuestro Twitter. ¿Por qué no Twitter? Porque los chicos le dicen Twitter. Pero vos no sos un chico. Claro, No, hace yo digo tiempo como que los chicos. dejaste de ser un chico. Con sentido público es nuestro Facebook, los chicos le dicen FB, yo no digo. Y ahí pones en la lupa, con sentido público, y aparecemos nosotros, ¿no? Con las desendas fotos. ¿No le dicen Face? Y con sentido público, @tvpublica.com.ar. Mirá cómo saben todos, ¿eh? Se hacen los cancheros. Sí, pero escúchame, ¿y pero a tus hijos cómo le dicen? Preguntale. No, mis hijos no tienen ni Facebook. No hablamos. No Hablamos hace mucho. Los tengo estudiando todo el día. Todo el día, no tocan la computadora. ¿No? De eso vamos a estar hablando con Martíncho, porque salieron publicadas unas estadísticas en cuanto a las formas de vínculo de los chicos, de qué forma escuchan música, si leen o no leen libros en el formato tradicional en el que uno conoce un libro. Muy interesante, está bueno lo que te va a contar Martín con respecto a ese tema justamente. Vamos a hablar del Día de San Martín, como decía yo cuando era chiquita. Hoy es el Día de San Martín. De San Martín, así es. De José. Por eso te pusiste pullover por eso, ¿no? Estoy alusivo a la fecha. Pullover usa. No, que siempre viene con remera, ¿o no? Pero es que Se vistió mejor, más formal. La versión de Lerner escucha el himno de San Martín. Bueno, a mí me parece que se habla tanto de San Martín, se dicen tantas cosas, se han hecho hasta inclusive más. Creo que es el prócer que tiene más películas hechas en la Argentina o cosas relacionadas a su vida. Me parece interesante destacar 3 o 4 cosas del San Martín más humano por ahí, aquel que está separado un poco de la historia del bronce. En definitiva no era el que quería ser, porque si hay algo que San Martín tenía justamente era una lectura, la leo, bastante interesante. Primero, San Martín viene a la Argentina, a lo que en aquel momento era el virreinato en plena revolución, porque se junta en Europa y en Londres. Él estaba en Europa, puntualmente en España, y va a Londres a una sociedad donde entre ellos estaba Francisco de Miranda, que era un venezolano, y ya estaban hablando de esta cuestión de la libertad, de liberar el territorio latinoamericano.
Y él tenía la concepción de patria grande mucho antes, inclusive, que a su llegada a nuestra tierra, ¿no? Ya se concebía esta cuestión de que América Latina debía ser un solo bloque. E inclusive había ingleses que pensaban eso. Quiero decir que, porque hay cosas que no se saben, hay ingleses, de hecho, el plan Maitland, que es el plan que usa San Martín para conquistar Chile y Perú. Hay un libro de Terranio. Exactamente, es un plan inglés, o sea, él lo toma, él lo adapta, y no le estoy quitando mérito, quiero decir, San Martín es un gran lector de la realidad. Va a leer una realidad y va a decir, esto es por acá y créanme que es cierto, y mal no le fue, ¿no? O sea, y era un oficial del ejército español. Exactamente, que había peleado contra las tropas napoleónicas. La batalla de Bailén. Y fue un héroe en Bailén, tenía una medalla, eso que inclusive, bueno. Otra cosa interesante, el traje de los granaderos, lo que dice todo el mundo es, San Martín diseñó el traje de los granaderos. No, lo que hizo San Martín fue adaptar un traje que ya traía de España, que se llama de granaderos, porque granaderos, y acá viene una cosa esa de que ¿por qué eran tan altos? Porque granaderos es el que tira granadas, como su nombre lo dice, y debía ser gente alta para pasar por sobre la línea de fuego. Si vos ponías una persona más petiza, era imposible de que lo hiciera. Y este es el San Martín de la guerra, el tipo estratega. Otra cosa que es interesante saber, la famosa frase, muero contento, hemos batido al enemigo, Sí. no puede existir jamás. Nunca porque la dijo nadie. No, y aparte Cabral era correntino y solo hablaba guaraní, o sea que lo que dijo yo fue otra sería cosa. Cabral. Dijo, ¿vos serías Cabral? ¿Por qué? Nunca fui San Martín en la escuela. Porque era chiquito, eras peticingui. ¿Pero por qué? Yo fui San La ¿Qué Martín. es escuela eso? ¿viste? Te Yo fui- discriminaban. Yo fui San Martín. ¿Fuiste San ¿Te Martín? acordás de alguna Sí. línea, algún acto tuyo? No, pero me acuerdo que en estos días en la primaria me disfrazaban todos los años San Martín. ¿Todos los años? Todos los años, durante 4 años. ¿Qué mérito siempre fui tenías San para Martín. ¿Por qué era acceder a siempre, ese claro? honor? Bueno, desde los 7 años de edad que estudiaba teatro, supongo que por eso. Entonces, O eras el más Patilla. olfa. O era el más... ¿Usabas ¿Qué era el patilla? más olfa? ¿Y qué tiene que ver el teatro con San era, Martín? era por el más olfa y Ah. también, sí. El teatro San Martín. Un amigo, Ahora entendí. un amigo. Y repetías el personaje año tras año y el texto que lo iban cambiando, quiero suponer, o El era texto lo iban básicamente lo cambiando. Igual no es mismo. muy ¿Y el interesante. No, por disfraz eso, no. te lo cambiaban o te iba quedando corto los El pantalones? disfraz me iba quedando corto. Claro, le bajaban el ruedo. ¿Por qué derivó en esto el Porque programa? vos lo Nadie trajiste, sabe, mi nadie amor. Bueno, para Era el que terminar, vendía las empanaditas. Yo tuve que hacer una vez de indiecita y se me cayeron justo estos dientes y estaba desesperada. Te pasaban Y corcho. mamá me convenció que iba bien con el personaje. Era el negrito, Sí, o sea, corcho quemado. Mucho no ¿por qué tenía que el ponerle, pobrecito? mucho no tenía Esperá, que ponerle. porque, por ejemplo, él no hubiera podido ser granadero porque él es No, chiquitín, va. la altura no le da, ¿no? ¿Qué rol hubiera podido cumplir, por ejemplo, Alfredo? en vendedor la de batalla? velas. Un vendedor de velas. Aguatero. Fui aguatero. No estoy de acuerdo. Empanadas calientes, no, eso era empanadita. para las No, chicas. pero también me parece que no sé. Me parece que también. Si hiciera de vender, Sayat iba seguro. No, podía haber sido un intelectual de la revolución de 1800. Pero en esa época Pero me los parece que santos en la no planteaban escuela eso, lo ¿no? planteaban. Claro, mi amor. Bueno, chicos, muy linda la charla. Déjenme decir que en 1880 se cumple la voluntad de San Martín. San Martín pide que su corazón, por lo menos, descanse en la ciudad de Buenos Aires. Recién en 1880 sus restos llegan repatriados. Y a las 22:30, ¿no es cierto? Bien, me mando bien, con estás eso. atento, dale, Digo, me vamos. mando- con te tutti, pregunto, me mando con con tutti, eso. ¿pero cuándo? A las 22:30. 22:30, El domingo. que es Bien, el día que bien. se casa Piringo. El ¿Con quién? domingo Con un pajarito. De Santo Domingo, ¿quién es la madrina? Doña Doña Catalina. Catalina. ¿Quién es el padrino? No me acuerdo. Don Juan Barrigón. Nena, se escapa la pipa y se... Ay, qué susto. Se destapa la pipa y se escapa el ratón. Bueno, Esa parte no me la contaron a mí. Van a transmitir, van a poner al aire la excelente película de Leandro y Piña, que interpreta a Rodrigo La Serna. Esas son las imágenes de esta película que, bueno, que cuenta, como contaba, como narraba recién Martín, muestra un San Martín mucho más real, mucho más verdadero, que no es precisamente el héroe de Villiquen acartonado, ni tampoco es el de el talentoso y amigo querido Alfredo Alcón, que dirigido por Torre Nilsson hizo un San Martín mucho más, mucho más de figurita, ¿no? Como con la idea de que el prócer Pero el no santo puede de la tener espada, errores o no puede sufrir, exactamente, el santo de la espada. Él se casó con... Remedios Escalada de San Martín, ¿Cuántos que años tenía tenía? 13 años, Remedios Era Escalada de San chiquita. Martín. Pero era otra época, porque si lo planteamos así es raro, ¿no? Era otra época. Se casó con Remedios que tenía 13 años. Tuvieron a Mercedita, su única hija. Exactamente. ¿Y qué hay después de tenés que decir ahora? Después viene el noticiero y después, ¿qué te pasa hoy? bueno, ¿Quieres hacer el decilo. show? Parate ahí, bailá. No, pero decilo
tienes que decir. Tenemos que ver Otra Trama. ¿Qué es Otra Trama? El programa del gran Osvaldo Quiroga. Les voy a contar qué tenemos en Otra Trama. Nos cruzamos con las criadas. Ay, 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 compartimos una charla con sus protagonistas, Marilu Marini y Victoria Almeida. Además, no te pierdas a Sara Facio, su muestra en el Centro Cultural Recoleta. Te lo hago tipo Nora Parlé, no sé si notás. ¿Cuáles serían los decires del amor? El psicoanalista Oscar Sack nos acerca a su manera profunda y personal. El mejor, el partener, de la mano de Juan Palomino y Ana Llovino. Y toda la literatura recomendada por el más grande, Osvaldo Quiroga. Bravo. Como va a la 1 de la mañana, porque va después de Lo puede grabar. No, pero digo... No, pero van a dormir bárbaro. Es feriado. No, exacto. Y si los personajes no te interesan, Las Criadas es una obra excepcional de Jean Genet. Es un programa ideal para dormir. Yo sé que si los personajes no te interesan, lo puedes utilizar para dormir plácidamente. Pero creo que no, porque Las Criadas de Jean Genet es una gran obra de teatro. Quiero ir a verla. Obvio que la vi. Pero esta ¿Cómo no la versión vi? con Marilu Marini. Pero ¿cómo no la vi? Ay, cuando el señor invita gente a su programa, te se leyó todos los libros y vio todas las obras. Marilu Marini haciendo un papel extraordinario realmente, y trabaja Paola Barrientos en una de Las Criadas y Vicky Almeida. Paola Barrientos, usted la conoce por un banco, pero también la puede por una propaganda de un banco, pero también sobre todo por Estado de Ira, con dirección de Ciro Sorsoli, y ahora Las Criadas demuestra ser una actriz notable. Y trabaja también en Graduados. Excelente. Y en Graduados trabaja y es notable, realmente es notable. Y del amor, bueno, del amor todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Sí. O sea, Y después del amor también vamos a hablar de Chicón. no, porque digo, no por importa, decires del ya amor. está, terminamos. Ya terminó. Porque sí, no, es eterno. Chicone se estatizó. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que tenemos una nueva Casa de la Moneda? ¿Se puede traducir de esta manera? Cuénteme. Inicialmente tiene una connotación política muy fuerte porque está involucrado el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en esta tensión que existe alrededor de la ex Chicone, empresa que se dedica a la impresión de billetes, también de otro tipo de impresiones de alta calidad y de seguridad, por ejemplo, lo que eran los pasaportes o los padrones, esto junto con otra empresa competidora que es Volt. O sea que si uno tiene que analizar qué pasa con el caso Chicone, hay un aspecto judicial donde ahí está involucrado el vicepresidente Amado Boudou, que hasta ahora, dentro de lo que es la investigación propiamente judicial y no la mediática, la verdad que hay pocos elementos. Esto lo dice tanto el juez como el fiscal. Ahora bien, tiene que seguir la investigación hasta que se llegue finalmente a saber quiénes son los dueños del fondo que hoy aparece como dueño de la ex Chicone. Después está otro aspecto de este caso, que es la competencia entre privados. Antes yo te mencioné la empresa Volt y la empresa ex Chicone, que competían en sectores específicos de, como yo te mencionaba, del tema de la impresión. Y después, en última instancia, aparece el Estado. Y el Estado, que durante muchísimos años cedía parte de un derecho y una obligación fundamental, que es la impresión de billetes. Es difícil encontrar en otro lado y decir, bueno, que los billetes te lo imprima otro y no sea de la responsabilidad absoluta del Estado. Bueno, después de una serie, y que es muy largo de contar de toda la historia de lo que es ex Chicone, se decide mandar un proyecto de ley al Congreso para declarar de utilidad propia y sujeto a expropiación los activos de esta empresa. Ayer tuvo media sanción en el Senado con 44 votos a favor y 20 en contra, lo que marca una mayoría bastante amplia a favor de la expropiación. Incluso el radicalismo, que votó en contra, en marzo presentó un proyecto precisamente para expropiar la ex Chicone a favor del Estado. Un último puntito, se van a respetar las fuentes de trabajo, a la vez uno puede deducir a partir de la importante deuda que tiene esta empresa con el Estado, fundamentalmente con la AFIP, que esta expropiación no le va a costar un peso adicional al Estado. En última instancia es la deuda que tiene porque no pagaron bien los impuestos y
en última instancia, el contexto general es la recuperación de la soberanía monetaria en función a quién es el máximo responsable para la impresión de billetes, que tiene que ser el Estado. Ahora la ex Chicone pasa a estar en manos de la Casa de la Moneda y en última instancia va a ser la Casa de la Moneda que imprima todos los billetes. Gracias, Alfred. Vamos a hablar ahora de un caso llamativo porque sucedió hace 23 años el caso de un abuso sexual en un colegio marianista muy tradicional y en realidad si no hubiera cambiado la legislación, Marian, este caso hubiera prescripto porque hasta no hace tanto tiempo estos casos de abuso sexual prescribían. Por suerte ha cambiado la legislación y gente que en su momento no se animaba o no podía hacer la denuncia, hoy sí puede hacerlo. En realidad este caso llevó casi 12 años hasta llegar al juicio oral, pero fue denunciado hace 12 años. Sebastián Cuatromo es un muchacho que hoy tiene 36 años. Fue alumno del Colegio Marianista de Caballito, un colegio tradicional de curas que históricamente era solo de varones y después se incorporaron también las niñas. Cuando él cuenta y hace la denuncia en el año 2000, vos fíjate, en el año 2000 él rompe en silencio de 10 años porque los hechos que él relata que le ocurrieron, de los cuales él denuncia que fue víctima de abuso sexual de parte de un religioso que se desempeñaba como docente en ese colegio, habían ocurrido en el año 1989 y 1990, cuando él tenía 13 años, estaba en séptimo grado de viaje de egresados, un viaje de fin de curso, lo lleva este docente, Picciotti, se llama Picciotti, Fernando, comandaba este grupo. Y cuando una localidad en Casa Grande, en Córdoba, tiene una casa de estas de verano, el colegio, y ahí lo llevaban, la delegación, dormían y cuando dormían, este hombre, que tenía 25, 26 años, se le metía en la habitación donde dormían varios chicos en cuchetas, tradicional campamento de verano, y los masturbaba. A él, en ese momento, él solo pensó que era él. Él y otro grupo de chicos que dormían en esa misma habitación tenían problemas de conducta, estaban en el borde, típico que si te portás bien no te echamos, y frente a esta situación se generaba este contexto. Él regresa y en el curso del año siguiente, en el patio del colegio, se lo cruza algunas veces y en otras circunstancias ocurre la misma situación. Termina el colegio secundario, este muchacho sigue su vida. Y cuando él tiene a los 20 y pico de años, toma conciencia hablando con un amigo y empieza a alargarlo. ¿Qué era, como se había olvidado? Lo había borrado. Increíble. Lo había borrado. Y hablando con compañeros, encuentra que había habido otros compañeros de él que él no sabía, que habían vivido la misma situación de abuso de parte de este docente, que nunca lo habían podido compartir con nadie. Entonces empiezan a conectarse, en total fueron identificados 4, él y otros 3 compañeros, 2 de ellos, él y otro más, deciden ir a la justicia. Los otros 2 no prefieren como no exponerse de esa forma, de todas formas van a declarar en el juicio que comienza este martes contra este docente. Es muy interesante por qué demora tanto tiempo. Porque llevó casi 12 años la instrucción hasta llegar al juicio oral que comienza este martes y lo va a llevar adelante el Tribunal Oral número 8. El docente... Marian, si hubiera sido en otra época, ya no podría existir el juicio porque hubiera prescripto. Antes prescribían estos delitos. Claro, pero no habían pasado 10 años. Sí, pero sí, después, la pena, con artilugios legales y con lo que pasa es que la vas dilatando. Prescriben cuando, en este caso, el delito que se le imputa, que es corrupción de menores, porque tiene que ver con el juicio, con el Código Penal antiguo que había, no es abuso sexual agravado como podría ser ahora, sino corrupción de menores agravada, tiene una pena máxima de 15 años. Y no habían pasado 15 años desde el inicio de la denuncia, por eso no prescribía. Pero más allá del hecho, lo interesante es que este docente deja de ser o sea, ¿qué pasa? Ocurre un hecho en el año 91. Yo les decía que estos 2 hechos fueron 89-90, estos episodios silenciados. En el 91 hay en el colegio un episodio similar, pero el chico habla enseguida y le cuenta a la mamá. Entonces los padres de ese alumno van a hablar a las autoridades del colegio. ¿Y qué hacen con este docente que estaba en 4º grado en ese momento como docente? Lo corren y lo mandan a una localidad patagónica, Catriel, donde el colegio tenía marianista, era un integrante de la congregación marianista, un hermano marianista este señor. Lo mandan ahí por algunos años, él deja después la congregación, sigue siendo docente en el conurbano bonaerense, en escuelas secundarias, públicas, hasta
hasta que aparece la denuncia. Y vos fíjate qué interesante, cuando estos chicos deciden romper el silencio, van a ver a las autoridades del colegio y les cuentan, miren lo que nos pasó hace 10 años. Estos ya adultos, claro. Adultos. Entonces los escuchan, el colegio los recibe bien y les propone, por un lado lo contactan con este hombre porque era conocido de las autoridades del colegio, tienen una reunión así como en un estudio de un abogado donde los chicos, según el relato, yo tuve contacto con los dos denunciantes, los entrevisté para el diario Página 12 y cuentan que él reconoce los abusos contra uno de ellos, pero que no recordaba a los otros. Entonces dice, pero él no los toma como abusos, que bueno, que él estaba experimentando, que ya no era más abusador, que no lo denunciaran porque le iban a arruinar la vida. Y paralelamente el colegio les ofrece una indemnización, un acuerdo extrajudicial. Les paga $40.000, esto es en el año 2001, y firman un acta de confidencialidad. El colegio los obliga a las dos víctimas, presuntas víctimas, que ahora, bueno, se va a ir a juicio, por el cual no podían hablar del tema y firman, ¿no? Estos dos jóvenes. Después la impugnan, uno de ellos impugna a la Defensoría del Pueblo y se siente como amparado para hablar porque, digamos, era inmoral, se determina en la Defensoría del Pueblo esta cláusula. Y cierro con esto. El colegio, esta cláusula de silencio. Digo estas cuestiones que tienen que ver con cómo a veces las instituciones religiosas, y se ha visto en otros hechos similares en Argentina y en otras partes del mundo, encubren, ¿no? Mandan a un docente a otro lugar, no sale a la luz. Un episodio traumático para estos jóvenes que todavía están marcados por estos episodios. Algunos han hecho terapia, han podido superarlo y van a declarar los 4, por supuesto, como testigos en este juicio que empieza entonces el martes próximo en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Mariana. Vamos a hablar ahora de un parque temático llamado Tecnópolis, que ahí se me pone. Está bien muy relajado, por eso empecé a dilatar, porque se colgó escuchando a Mariana y no se acordaba. Sí, es muy interesante. Sí, claro que sí. El silencio cómplice, ¿viste? Horrible, además. De años, ¿no? Espantoso. Bueno, vamos a hablar de Tecnópolis, vamos a cambiar de tema. Hoy cerrado por lluvia, avisemos, cuando llueve Tecnópolis tiene sus puertas cerradas porque es un parque en donde prácticamente todas las atracciones están al aire libre, salvo algunas que otras. ¿Dónde estuvimos en este caso, Martín? Bueno, claramente entender la energía nuclear como una energía, por ejemplo, más sana, podríamos decir, o más limpia que otras, es complicado, porque uno enseguida piensa, no, espera, si es nuclear, contamina. Hay que saber un poco más. Hay un lugar en Tecnópolis donde puedes aprender esto. Estuvimos ahí con la gente de lo que se llama Nucleoeléctrica Argentina. Fíjate, desde el átomo hasta la energía, cómo se puede aprender en ese recorrido, cómo es esta cuestión de lo nuclear en Argentina. Las centrales nucleares son grandes empresas generadoras de electricidad. El combustible es el uranio. Con el uranio nosotros generamos el calor para poder transformar el agua en vapor y esa energía aprovecharla y generar energía mecánica por un lado con los turbogrupos y después con un alternador transformamos esa energía mecánica del generador en energía eléctrica. Esa energía se distribuye a todo el país a través del Sistema Interconectado Nacional, que es el SADI. Tanto Atucho 1 como Embalse aportan el Sistema Interconectado Nacional. La presencia acá en Tecnópolis, para nosotros en particular, es muy especial y súper importante porque el desarrollo de la energía nuclear no es una materia muy conocida por el resto de la sociedad. La mejor forma que tenemos, o una de las formas que tenemos de comunicar qué es lo que hacemos, es justamente en este tipo de espacio en donde el público es masivo y, digamos, la afluencia es bastante importante. Si querés visitar el parque, de martes a domingo de 12 a 20 estás invitado y allí además algunos días lo podés ver al Martincho que hace radio, ¿no, Martincho? Sí, martes, jueves y los sábados. Y un tema que es importante, todo es gratis en Tecnópolis. Entrar no cuesta nada. Estacionar tampoco. No cuesta nada. Ver a Martín tampoco. Lo podés besar. Puedes llevar tu comida, puedes llevar tu comida y tu bebida, que hay lugares donde no. Comida de Martín. Eso es Tecnópolis, más de 52 hectáreas
para conocer quiénes somos. Y cuando llueve está cerrado, así que hoy no es el día, esta semana no es la semana. Está Vamos a darle la complicado. bienvenida ahora a Francisco Tito Nena, legislador porteño por el Frente para la Victoria. Bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas La tardes. polémica está instalada a partir de dos cuestiones, creo yo. Creo que hay dos polémicas, a ver si compartís mi planteo. Por una parte, la polémica suscitada a raíz de algunas actividades organizadas por gente de la Cámpora, así se los identificó, corregime lo que no sea así, y a partir de algunas actividades planteadas con los chicos que se consideran como adoctrinamiento militante, si se quiere. Y por otra parte, a partir de esta polémica, el gobierno de la ciudad planteando la instalación de un 0800, de una línea, para que los papás que así lo crean puedan hacer las denuncias y los llamados cuando consideren que hay actividades de este estilo que no les gustan y poder hacer la denuncia. Bueno, este es el relato de los hechos. La realidad es que en las escuelas no solamente se están realizando talleres de este estilo, de formación ciudadana, que tiene que ver con un taller que en la ciudad de Buenos Aires todavía no se hizo, o sea que son adelantados. El ministro Burri con el 0800 buchón, que nosotros los chicos le pusieron 0800 buchón, porque es para denunciar. Este 0800 no lo pusieron a disposición de los padres cuando necesitaban resolver problemas de infraestructura, cuando los chicos tenían problemas con las viandas, cuando realmente se necesitaba informar a la Secretaría, al Ministerio de Educación sobre esto. Yo quiero decirles algo. La escuela, con las organizaciones sociales, políticas y culturales, siempre ha tenido una interrelación. Esta interrelación fue muy importante en finales de la década del 90, cuando fue la grave crisis, en donde la escuela era el lugar de sostenimiento para los pibes que tenían problemas graves en su casa, pérdida de la fuente de trabajo de sus padres, problemas serios sociales, de relación. Y muchas organizaciones sociales se acercaban a la escuela no para reemplazar al docente. El docente no se reemplaza, sino que son actividades que abren el espectro de plantear. Y hoy, mucho más. Digo, si hay jóvenes que están planteando la posibilidad de ir a la escuela, de plantear talleres con situaciones problemáticas, como es la presentación del Eternauta, es decir, la resolución de problemas en la situación, desde lo individual o de lo colectivo, en donde se pueden discutir en cada uno de los secundarios, no solamente estas cuestiones, sino también talleres que dan otras organizaciones, como por ejemplo, talleres de educación sexual, talleres de prevención de HIV, talleres de prevención de drogadicción. Digo, esto es una actividad en donde en la escuela es normal. ¿Quién abre las puertas? ¿Quién decide qué es lo que se puede en una escuela pública, por ejemplo? En una escuela pública están el director de la escuela, los docentes. Yo he trabajado y hemos convocado a la comunidad a trabajar en conjunto, por ejemplo, para reconocer la historia del barrio, de la escuela. ¿Cuántas veces hemos trabajado? Yo he trabajado muchísimo con el tema del reconocimiento de la historia del barrio. ¿De dónde proviene? ¿Por qué estamos en este barrio? ¿Quiénes fueron aquellos primeros, los inmigrantes? Por ejemplo, yo siempre di clase en La Boca, entonces nosotros planteábamos, a partir del cambio de los lugares en el barrio, cómo había sido conformado el barrio. Y de ninguna manera, digo, en esto también, digo, hoy la participación de los jóvenes en el tema de una visión en la educación, digo, es realmente muy importante. Y en esto nosotros lo que tenemos que hacer es abrir las puertas de la comunidad. Y además a la comunidad y de la escuela, pero también para tomar una visión de la educación en un sentido más amplio. Cuando uno tiene mayores miradas, se sale del lugar común de la educación, de la historia. Digo, hoy se está construyendo una historia diferente, la historia con los protagonistas, cosa que aquí el ministro Bullrich vetó hace 2 años en el manual que hicieron la gente de planeamiento cuando incorporaron a los protagonistas en esos 200 años de personajes que no estaban en la historia oficial, como los pueblos originarios, como los trabajadores, los anarquistas, las mujeres. Yendo puntualmente a lo que dispara la polémica, en este caso puntualmente, ¿en qué consistían los talleres? Digamos, como para entender un poquito de qué dispara la preocupación. El taller era un taller de
de discusión y de formación de una situación problemática. ¿Fuera del horario escolar, quiero suponer, o dentro del horario escolar? O dentro del horario escolar, Bien. se puede realizar ¿En también. colegios primarios o secundarios? En secundarios, Bien. se dieron en provincia de Buenos Aires, y acá lo que hizo fue, digo, no puede ser que planteen acá. Digo, nosotros hemos visto... ¿Pero y qué hacían en estos ¿Qué hacían en las escuelas? Se llevaban y trabajaban con los chicos, como se trabajan muchas organizaciones, con situaciones problemáticas. Por ejemplo, cuando uno habla del HIV, los talleres de HIV, se presentan situaciones problemáticas. Es decir, cómo cuidarse, de qué manera, cómo hay que cuidarse en el tema de salud, en el tema de nutrición, y no lo da el docente, lo da con organizaciones sociales, políticas y culturales que plantean esto. O sea, que acá no hay que tenerle miedo a la participación y al protagonismo, en este caso de los jóvenes, que están planteando la resolución de una cuestión de problemática, de un conflicto, en función de lo que es el Eternauta, lo que dijo Westerfeld. El único héroe es el héroe colectivo. ¿Cómo resolvemos una situación problemática? ¿Cómo resolvemos una situación en la escuela? ¿Cómo resolvemos una situación en el barrio? Desde lo individual. Tengo una pregunta más, Tito. Imagínate que mañana el Partido Comunista de Argentina tiene el mejor plan de cuidado de la salud. Y va a las escuelas, porque tiene derecho a ir también, ¿no? Sí, Con un equipo de jóvenes de la FEDE a dar talleres de prevención sexual. ¿Qué aparece otro 0800? No, va a aparecer otro 0800. Yo, la verdad, que en esto... ¿O es la cámpora? No, no es que es la cámpora. Es la visión política que tiene el gobierno de Mauricio Macri de cercenar y sembrar, digo, con esto el terror en los padres. No, denuncien si hay alguien que va a decir algo, pero entonces, digo, la verdad que esto es una barbaridad. Nosotros, digo, yo tengo, ahora mis hijos fueron todos a la escuela pública, han tenido trabajos de talleres inmensos en el Normal 5, en Barraca, donde iban y se incorporaban trabajadores culturales para hacer cada una de estas cuestiones, y nunca hubo problema. Ahora, concretamente, porque es la cámpora, porque representa, digo, y además son jóvenes que están trabajando en función de dar una visión más amplia de esto. No se puede cercenar la participación de los jóvenes ni de las organizaciones sociales, políticas y culturales en la escuela, porque lo que hacen es ampliar la visión de la educación en la escuela. ¿Qué pasaría si es el PRO el que arma este tipo de talleres con una presentación partidaria, ¿no? No desde como parte de la currícula de educación de la ciudad, sino con sus remeritas amarillas? De hecho van, Mariana, ¿eh? De hecho van cuando, digo, no solamente las remeras amarillas, los carteles amarillos están inundados en las escuelas de la ciudad. Están inundados en las escuelas de la ciudad. Bueno, pero es el color de la gestión. Es el color de la gestión. Pero la pregunta es también si van a hacer algún tipo de taller donde desde una identificación partidaria se proponga una actividad dentro de un colegio secundario. No, se puede trabajar abiertamente con todos los sectores. Lo que pasa es que no se proponen esas cuestiones. Yo te pregunto, vos sabés, Mariana, que desde principio de año hay un convenio firmado con la organización El Arte de Vivir sobre meditación, que tienen que ir todos los docentes a hacer meditación trascendental. Entonces, me pasa la cara con la que me lo cuenta. ¿Cómo es? Meditación. Meditación trascendental. ¿Pero quién esto es un acuerdo que hizo el gobierno. Un acuerdo del gobierno de la ciudad. Sí, hay un taller del amor que va a comenzar dentro de unos días. El 9 de septiembre que va a participar en toda la ciudad, en el planetario. Una cosa concreta. ¿Cuánta gente llamó ya al 0800? ¿Se sabe eso? ¿Quién llamó? ¿Cuántos llamaron? ¿Cuántos están desarrollando las actividades en la ciudad? Todavía no ocurrió. Pero a mí me parece que Mariana pone el dedo en la llaga, ¿no? Me parece que lo que es discutible es si se puede admitir tan fácilmente un adoctrinamiento político de ninguna manera. De manera directa. Porque una cosa es hablar del SIDA o hablar de educación sexual, que estamos todos de acuerdo, y otra distinta es bajar línea concretamente. No, esto no es bajar, no es un taller esto es como de formación. Reflejado en los diarios. Claro, es la construcción del relato de los grupos mediáticos. Si yo estoy planteando que llevan una propuesta de un taller de formación y de discusión en donde los chicos resuelven la problemática
o desde lo asociativo, desde el trabajo colectivo, desde el trabajo individual, digo, esta es una cuestión que no es que le están bajando línea porque la presidenta de la Nación o hay que estar en contra de esto, no, de ninguna manera. Se están trabajando como trabajan muchos docentes en la escuela secundaria, en las primarias, en los jardines, con situaciones para poder promover no solamente el adoctrinamiento del conocimiento oficial, sino el protagonismo para construir conocimiento crítico y afrontar la realidad con una visión crítica de la realidad. ¿Y por qué, una pregunta que te hago por desconocimiento, ¿por qué la reacción es tan fuerte en contra, que es tapa de los diarios? Incluso hoy un diario hablaba de jardines de infantes también. No, lo del jardín de infantes ocurrió en Córdoba, es un jardín que es un jardín privado en donde invitaron en un lugar donde hacía mucha falta un jardín de infantes de 2, 3, 4 y 5, con sala de 2, 3, 4 y 5 años, en donde invitaron al subsecretario de Derechos Humanos. Digo, acá en la ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri con el ministro Bullrich, muchos más, van a las escuelas y hablan de lo bueno de su gestión, van con globos amarillos cuando abren las escuelas y todos, por supuesto, adelante. Digo, son las reglas que uno tiene. Ahora, concretamente, este 0800, yo le pregunto al ministro Bullrich, ellos se acuerdan cuando fue en el 2008 el tema de Zero James, donde se pedían los nombres de los estudiantes, donde se pedían los nombres de los docentes, los nombres de los padres de las cooperadores que tenían conflictos en las escuelas. Entonces, digo, no ocurre ahora, tiene un transcurso que empieza desde la gestión del 10 de diciembre del 2007 con Mariano Narodowski como ministro de Educación. Luego, Abel Pose, 15 días, aquel ministro de Educación que reivindicaba la dictadura militar y que lo tuvieron que sacar, no porque lo que hicieron los docentes, sino porque la comunidad educativa en su conjunto planteó que era imposible que alguien que reivindicara la dictadura militar y reivindicara la teoría de los dos demonios estuviese al frente de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por haber venido. Queremos aclarar que intentamos por todos los medios que viniera gente representando al gobierno de la ciudad y no quisieron. Así que es una lástima. La verdad es que aquí en general intentamos dar espacio y tratar respetuosamente a todos nuestros invitados, piensen del lado que piensen o de la manera que piensen. La idea es enriquecerse, nada más que eso. Muchísimas gracias. Por eso es importante poder discutir y abrir las opiniones a todos los sectores. Gracias, un gusto. Gracias. Vamos a ir un corte. En el bloque que viene vamos a hablar de una polémica legislación que tiene que ver con algunas condiciones que se piden en Córdoba para ser policía. No sabes lo que son, ya venimos.